Muy bien, hoy vamos a terminar nuestra serie Unidos en la Fe, que hemos venido durante varias semanas hablando de Unidos en la Fe. Hoy va a ser la última enseñanza de esta serie. ¿A cuántos de ustedes les gusta estar en una sala de espera? ¿Cierto que estar en una sala de espera es bien aburridor? Bien maluco, bien cansón, estar a uno ahí esperando que lo atienda el médico, que lo llamen, bueno, todo eso es muy cansón, se pierde mucho tiempo, pero usted se ha puesto a pensar que muchas veces nuestra vida se pasa mucho tiempo en lo que llamaríamos la sala de espera de Dios, la sala de espera de Dios. Me explico, es cuando usted ora al Señor, le pide algo al Señor y usted se sienta a esperar y pasan los días, las semanas y los meses y aún los años y no recibe ninguna respuesta y usted sigue esperando, sigue orando, sigue clamándole al Señor y parece que no le llega su turno. Y Dios como que no responde. Puede ser que usted en este mismo momento esté en espera de una respuesta a una oración que ha hecho a Dios. Como digo, pasamos mucho tiempo de nuestra vida esperando por una respuesta a nuestra fe en Dios. Y hoy vamos a concluir esta serie Unidos en la Fe hablando precisamente de cómo mantener la fe mientras esperamos en Dios. ¿Cómo mantener la fe mientras esperamos en Dios? Y la enseñanza de hoy se llama así: la fe verdadera persevera. La fe verdadera persevera. Y esa es una de las pruebas de realmente si mi fe es real o no. Si persevero. Si continúo confiando en el Señor a pesar de que las cosas no suceden cuando yo quiera. Si alguien tuvo que esperar, como dice la canción, fue Abraham. Dios le dio una promesa de que Él le iba a dar un hijo y que haría de él una gran nación. Pero Abraham tuvo que esperar años, décadas por ese hijo. Mucho tiempo de espera. Pero perseverar en la fe como Abraham es lo que debemos hacer si realmente estamos convencidos o queremos tener una fe real. ¿Qué debemos hacer para tener una fe real? Eso lo descubrimos en la vida de Abraham, que pasó por 6 etapas de la fe. 6 etapas por las cuales Dios pasó a Abraham para que su fe fuera una fe fuerte, madura, consistente, y no una fe blandengue, no una fe ratera, es decir, una fe de rato, sino una fe constante. Y la primera etapa de ese proceso de fe es la etapa 1, un sueño. Escriban allí, un sueño. Dios, no el sueño que tienen ustedes ahora ya. Dios le dijo a Abraham así: haré de ti una gran nación. La primera etapa de la fe es cuando Dios le da un sueño, es decir, una idea, una meta, un propósito a su vida, y usted dice: yo quiero tal cosa. ¿Saben? Cuando Dios le dio a Abraham el sueño para él de ser no solamente el padre de un hijo, sino de una gran nación, ¿sabe cuántos años tenía Abraham? 75 años. O sea que si usted tiene más de 70 años, Dios todavía le puede dar un sueño, y no para ponerse a roncar, sino un sueño que desafíe su vida. A los 75 años, Dios le dio un sueño a Abraham, le dijo que iba a ser de él una gran nación, pero ese fue solamente el principio. Ahora, ¿recuerdan quién era Abraham? Era un hombre muy importante para que Dios quisiera ser de él el padre de una gran nación. Era un hombre de mucho poder, mucha influencia. ¿Acaso era un rey, un gobernante? No. Abraham era un hombre como nosotros.
Es de ser un hombre sencillo, común y corriente, viviendo, eso sí, en una gran ciudad de esa época. No tenía títulos, no tenía influencia, no tenía fama, ni siquiera tenía hijos. Ni siquiera tenía hijos. Y aún así Dios puso sus ojos en Abraham y le dijo: haré de ti una gran nación. Es decir, no se preocupe usted por creer que por su condición Dios no le puede dar un gran desafío a su vida, ni porque sea una persona que no tiene mucha importancia, mucho dinero o mucha influencia, o por su edad, Dios no puede usarle. Esa es la primera etapa de la fe, cuando Dios pone un desafío en su vida. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el sueño de Dios para usted? ¿Ha descubierto cuál es el sueño de Dios para usted? Y la otra pregunta es: ¿qué hará usted con ese sueño? ¿Qué hará usted con ese sueño? Ah, no, yo ya estoy muy viejo para eso. Abraham tenía 75, ya se había jubilado. Ah, no, es que yo no soy nadie, yo no tengo influencia, no tengo fama, no tengo título, no tengo poder. Abraham no tenía nada de eso. Y aún así, Dios puso en el corazón de Abraham un sueño. Allí es donde empieza la fe, la etapa de la fe. Entonces la pregunta es: ¿qué va a hacer cuando Dios le dé un sueño, un desafío para su vida? Miren lo que hizo Abraham, que esa es la segunda etapa. La segunda etapa es la decisión. La decisión. Génesis 12:4 dice: así que Abraham partió como el Señor le había dicho que hiciera. Dios se le aparece a Abraham y le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Y luego le dice: pero tienes que salir de esta tierra e ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y era una tierra en la cual Abraham no conocía, nunca había estado, ni siquiera había oído hablar de esa tierra. Y a pesar de eso, Abraham obedeció. No tanto por lo que Dios le había prometido, sino como dice el texto: Abraham partió como el Señor le había dicho que hiciera. Lo que movió a Abraham fue que estuvo dispuesto a tomar una decisión. Y esto es muy importante que usted lo entienda. La fe real le lleva a actuar. La fe real lleva a actuar. Mucha gente dice: es que yo tengo mucha fe, por eso no hago nada, estoy esperando a que Dios me lo mande. Eso no es fe. Eso es una pereza bien berrionda. Porque la fe real lo lleva a uno a actuar. Y es más, un sueño sin una decisión se queda en una mera ilusión. Esto lo he dicho antes a ustedes. Un sueño sin una decisión se queda solamente en una ilusión. Y muchos viven de ilusiones, pero la ilusión no es la fe, no es lo mismo que fe. Ay, si yo tuviera, cuando yo me gane la lotería, cuando yo me gane el chance, cuando yo... Eso son meras ilusiones, eso no es fe, porque la fe lo lleva a uno a actuar. Y todos los sueños de Dios envuelven, obviamente, un riesgo. Cuando yo tomo una decisión, tengo que arriesgar, y tiene una parte en la que debe dar un paso de fe, y Abraham tuvo que dejar su tierra, su familia, todo lo que conocía. Y cuando Dios le da a uno un sueño y le dice: esto es lo que yo voy a hacer con usted, usted también debe tomar una decisión, y esa decisión siempre asume riesgos. Y la gran mayoría de las veces esas decisiones de poner la fe en el Señor nos llevará a ir en contra de la corriente de la sociedad, aún más nos llevará en contra de la lógica, de la seguridad. Es más, le llevará a perder el control. Por ejemplo, Abraham
en la Biblia es la primera persona de la cual se nos narra que fue hacia el occidente. Si usted sigue la línea geográfica de hacia dónde se desplazó la humanidad después de ser expulsados del jardín de Edén, hacia dónde se desplazó la humanidad se desplazó hacia el oriente. Y hacia el oriente se quedaron los grandes imperios, Asiria, Babilonia, todos esos grandes imperios. Y, escuchen esto, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Eso es como decir, vivía en la ciudad más industrializada, más grande, más llamativa de esa época. Algo así como Nueva York, la capital del mundo. Y Dios le dice, ¿sabe, Abraham? Yo quiero que salga usted de esta ciudad, deje su familia, deje esta tierra y se vaya. ¿Y a dónde lo manda? No hacia el oriente donde todo el mundo va, sino que vaya hacia el occidente. Y es el primer migrante que nos narra la Biblia que camina en sentido contrario al resto de la humanidad. Vaya al occidente. A mí siempre me ha llamado la atención ese aspecto geográfico, porque ¿qué es lo que la gente persigue? ¿El sueño qué? El sueño americano. Bueno, para otros es el sueño en Europa. Ya. Buscar allá donde están las ciudades grandes, donde hay dinero, donde hay oportunidades, donde hay fama, todo eso. Y Dios decide que Abraham va a ir en sentido contrario, a un lugar que nadie conoce, que no es importante, del cual nadie ha oído. Dice, allí es donde voy a ser yo una gran nación de ti. Y hasta el son de hoy todo el mundo habla de que Jerusalén, esa tierra de Israel, toda esa, la llaman la tierra santa, y naciones enteras por siglos se han metido en guerras por ese pedacito de tierra. Y lo llaman como algo así como ese es el centro de todo el mundo. Lo que pase allí depende mucho la paz del mundo y todas las situaciones del mundo. Eso es lo que hace la fe real. No nos lleva a buscar el sueño humano, sino el sueño divino. ¿Cuál es el sueño que usted está persiguiendo? ¿El sueño de los humanos o el sueño de Dios? ¿El sueño humano o el sueño divino? Piénselo bien. Ahora, la tercera fase etapa es la etapa de la demora, no la del hulo, sino la demora. Etapa 3, la demora. Génesis 16:1 dice, pero Sara todavía no había dado a luz a ningún hijo. Es decir, habían pasado ya 11 años desde que Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Pasan 11 años. Y Sara ya está poniendo más cuchita. Y nada. Un gran sueño nunca se realiza instantáneamente. Cuando Dios le da una idea de lo que Él quiere hacer con su vida, por lo general siempre hay un tiempo de espera porque quiere que usted madure, crezca, fortalezca su carácter. No es lo mismo ser el padre de un hijo que ser un padre de una gran nación. 11 años después, Dios todavía no le ha dado un hijo a Abraham. ¿Y qué pasó en esos 11 años? ¿Usted imagina 11 años? Yo estoy casi seguro que nosotros oramos 11 días por algo y decimos, no, ya como que el Señor, sí, yo, Señor, ya no, tranquilo, voy a optar por el plan B. 11 días nos parece mucho. 11 meses. Llevo 11 meses, pastor, orando y Dios nada que me contesta. Este hombre lleva 11 años y nada. ¿Y qué ha pasado durante esos 11 años? Nada. Aparentemente nada.
Hace un momento cuando iniciamos cantábamos, aunque no pueda ver, ¿estás qué? Orando. Nosotros pensamos que cuando Dios no está haciendo nada, es porque Él o no nos ha escuchado o no nos quiere responder. Pero Dios está orando, aunque no nos demos cuenta. Y tal vez no está orando allá afuera, sino en nuestro corazón. Dios estaba preparando a Abraham para ser el padre de una gran nación. Ahora, ese tiempo de espera no era desperdiciado. Dios estaba haciendo algo. Y eso nos lleva a la etapa 4. ¿Sabe cómo se llama la etapa 4? Dificultad. O sea, no solamente es un tiempo donde se demora, sino que llega la dificultad. Dios no solamente nos deja esperando un rato, sino que mientras esperamos deja que tengamos algunos problemitas. Qué divertido Dios, ¿no? Estamos mal y de mal se va a peor y de peor a re mal. Note que a la edad de 99 años, Abraham no tiene todavía un hijo. O sea, los años siguen pasando. Los años siguen pasando. Y por eso dice Génesis 17, 18, ¿cómo va a nacer un hijo a un hombre de mi edad? Usted puede tener mucha fe, pero usted se puede hacer preguntas como esas. Yo tengo 99 años. ¿Cómo voy a tener un hijo a mi edad? ¿Ustedes imaginan a Abraham llegando a la tienda y el tendero le dice, ¿cómo le va, señor? Muy bien. ¿Y cómo se llama usted? Abraham. ¿Sabe qué significa el nombre de Abraham? Padre de multitud. ¡Ay! ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. ¿Y cuántos años tiene? 99. Se llama padre de una multitud. Tiene 99 años y no tiene ni un hijo. Eso es para pasar vergüenzas, ¿verdad? Y en esa espera, Dios al final, cuando Abraham cumple 100 años, nace su hijo esperado. 25 años después. ¿Está dispuesto usted a esperar 25 años por una respuesta de Dios? Si usted no está dispuesto a esperar 25 años por la respuesta de Dios a sus oraciones, su fe no es una fe real, porque no es una fe que persevera. Miren, 100 años después, su esposa tiene 90, ¿recuerda? 90. ¿Y saben cuál fue el nombre que le dieron a ese niño milagroso que tuvieron esos dos par de ancianos? ¿Cómo le llamaron? Ay, bueno, yo pensé que me iban a decir Diomedes Díaz o algo así, porque como saben más de música que de la Biblia. Isaac. ¿Y saben qué significa la palabra, el nombre Isaac? Risa. Porque cuando Dios le dijo a esta cuchita, a Sara, que iba a tener un hijo a la edad que tenía, le dio ¿qué? Risa. Usted se hubiera puesto a llorar, ¿verdad? Y Abraham también le dio risa, y hasta Dios se rió, y por eso le pusieron el nombre de Isaac, que significa risa. Tiene un hijo, y piensan fenomenal. Listo, ahora sí, por fin. Pero hay una quinta etapa en la fe, y es la etapa del callejón sin salida. Callejón sin salida. En Génesis 21, y pueden leerlo en capítulo 21 y capítulo 22 de Génesis en su casa, dice Dios a Abraham, toma a tu hijo único, al que amas, y sacrifícamelo. 25 años esperando, tienen el niño, es la felicidad, es risa para todo el hogar, para toda la familia, es una risa, el muchachito crece, y en el callejón sin salida, Dios permite
que parezca que el sueño va a morir. Se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Empieza a creer entonces que Dios está loco. Porque ¿qué hubiera pensado usted? ¿Y qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera obedecido eso? ¿Qué hubiera pensado de Dios? Usted sabe que está en un callejón sin salida, cuando en la situación en que está, usted se siente sin ninguna esperanza, desesperanzado, totalmente. Y algunos de ustedes están en un callejón sin salida en este momento en su vida, un callejón sin salida en su hogar, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en su trabajo, en su economía, en su salud. No saben qué hacer o han perdido ya la esperanza. Cuando está en esa etapa empieza a dudar de la sabiduría de Dios y su amor. Le dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me hace esto? Y hay una respuesta que descubrimos desde Abraham, desde la historia de Abraham, y es porque Dios le está preparando a usted. Le está preparando para la etapa final, no solamente de la fe, sino la etapa final de su vida. Y es la etapa 6, la etapa de la liberación, la etapa del por fin, la liberación. Génesis 22, 12 dice, Dios, no dañes al muchacho, yo he provisto un cordero. Cuanto mayor es la sin salida en la cual creemos estar, cuando mayor sea la desesperanza en que estemos, la situación más desesperanzadora sea, mayor va a ser la liberación, más grande será la evidencia del poder de Dios y del amor de Dios para con nosotros. Para que no nos quede ninguna duda de que todo fue hecho por Dios, de que esa liberación, esa bendición, el cumplimiento de ese sueño, de ese propósito, de esa meta, fue la obra de Dios. No fue porque usted fue muy inteligente, muy hábil, tuvo buenos contactos, le ayudaron, no. Para que no le quede a usted ninguna duda de que fue Dios el que le bendijo. Porque me pregunto, de nuevo, quiero repetirlos, ¿por qué Dios hizo que Abraham pasara por todos esos momentos de espera y de prueba? Porque Dios estaba preparando el corazón de este hombre para ser el padre de una gran nación. Piense usted, si Dios le hubiese dado ese hijo 25 años antes, ¿cree que Abraham sería un hombre de una fe perseverante y fuerte? Lo que hizo Dios por 25 años fue fortalecer el carácter, la fe de este hombre. Para que cuando tuviese que enfrentar lo que tuvo que enfrentar, su fe se mantuviese firme. Por eso Dios no desperdicia ningún sufrimiento, ninguna prueba, ninguna dificultad en nuestra vida. Todas las pruebas, dificultades, sufrimientos, enfermedades, dolores, todo eso Dios lo utiliza para fortalecer nuestra fe, nuestro carácter. A todos los que estamos aquí, Dios nos va a llevar una y otra vez por estas 6 etapas. Una y otra vez, no una sola vez en la vida, una y otra vez nos va a hacer pasar por las mismas etapas, porque Él busca que nuestra fe, nuestro carácter, sea un carácter maduro, una fe fuerte. Todos aquí están en una de estas etapas ahora mismo. Algunos están en la etapa de vislumbrar un sueño, de ver una meta. Otros están en la etapa de esperar. No, pastor, llevo esperando días, meses y nada.
no pasa nada, Dios no me escucha. Otros están en la etapa de más dificultades, de demora, de callejón sin salida. Todos estamos en una etapa de la fe, una de esas etapas de la fe de Abraham. Y yo quiero decirle simplemente esto: no se dé por vencido, no se rinda. Dios aún no ha terminado. Está preparándole a usted, está moldeando su corazón, moldeando su vida, fortaleciendo su fe para lo mejor de su vida. Para lo mejor de su vida. ¿Saben una de las cosas más interesantes de la vida de Abraham que tal vez usted no descubre todavía? Y es que la fe no solamente nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que Dios quiere bendecirnos, sino una mejor comprensión de quién es Dios y cómo actúa Dios. ¿Quién es el Dios en el cual confiaba Abraham? Mire, en el tiempo de Abraham, cuando Abraham vivía allá en Ur de los Caldeos, la cultura religiosa, la cultura de esas naciones, era una cultura donde creían en muchos dioses, no era un solo Dios, sino muchos dioses. Y sabe, Abraham también creía en muchos dioses. Y saben cómo, bueno, una pregunta como para las de anoche. ¿Saben cómo se llamaba el padre de Abraham? Ricardo Arjona. No, ese no, Ricardo Arjona no. Tared. Anótenlo para que no lo olvide. Tared. ¿Y sabe cuál era la profesión de Tared? ¿Sabe a qué se dedicaba Tared? ¿Cómo? La ganadería, no. No era conjunto vallenato tampoco. Tared vendía ídolos. Era un buen negocio, socio. Era un buen negocio. Una ciudad, un país, una nación que tenía muchos dioses y construían altares a todos esos dioses, pues era un buen negocio. Y Tared vendía dioses y le iba muy bien. Entonces Abraham vivía en una cultura donde creían en muchos dioses, pero ¿cómo eran los dioses en los cuales ellos creían? Eran dioses caprichosos, eran dioses que siempre había que calmarlos porque se enojaban por cualquier cosita, por cualquier cosa se enojaban. Muchos cristianos todavía piensan en Dios así. Pero por eso está este tipo de historias como la de Abraham en la Biblia, para que nosotros entendamos que el Dios de la Biblia es muy diferente al Dios que la gente, o los dioses que la gente enseña de la escultura. No, papito Dios se va a enojar con usted, papito Dios lo puede castigar. Hermano, no diga eso, es una blasfemia, Dios lo puede castigar. No es el Dios de la Biblia. El Dios de las culturas en las cuales vivía Abraham, creían ellos que actuaban así, dioses caprichosos, dioses que se enojaban por todo, dioses que había que mantenerlos calmados. ¿Y cómo los mantenían calmados? Por medio de sacrificios. Entonces sacrificaban palomas, corderos, toros, y cuando la cosa era muy extrema y no se calmaban, sacrificaban ¿qué? Personas. Y cuando era muy extremo, esos dioses caprichosos y sanguinarios les decían: sacrifícame a tu hijo. Por eso, en cierta manera, cuando Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, Abraham no dice: pila, conmigo no me meta. No, porque ellos estaban acostumbrados a que los dioses exigían eso y ellos tenían que cumplir, porque si no, ese Dios tan enojado lo iba a castigar peor. Pero cuando Dios le dice al final: listo, no lo sacrifique, no le vaya a hacer daño a Isaac, ya entiendo que es un hombre de fe, que confías en mí. Eso es la forma de decirnos los escritores de la Biblia que el Dios en el cual creemos es un Dios diferente,
que pone por encima de todo la vida de las personas y que Él no exige sacrificios de ninguna persona. La vida es lo más importante para Dios. Y a partir de eso, de esa historia, el pueblo de Israel entendió una lección que ni nosotros todavía, 5000 años después, no hemos entendido. Y es que nuestros hijos no los debemos sacrificar en el altar de nada, ni de la patria. Ay, es que es un honor morir por la patria. Eso es lo mismo, es el mismo pensamiento de esas culturas. No hay nada por lo cual valga la pena sacrificar a nuestros hijos. Dios no exige el sacrificio de ninguna persona. Por eso Él se sacrificó a sí mismo. Se sacrificó a sí mismo. Entonces, mire, la fe nos ayuda a entender no solamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cómo quiere bendecir nuestras vidas, sino que la fe nos ayuda a comprender cómo es Dios, cómo actúa Dios. El Dios en el cual nosotros creemos es un Dios muy diferente al Dios de todas esas culturas y aún el Dios que muchos evangélicos predican hoy en día. Es que se va a ir para el infierno, hermano, porque si sigue creyendo y diciendo eso, ¿Dios acaso está buscando? Es muy claro en la Biblia cuando dice, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino a ¿qué? A salvar el mundo. Él no vino a sacrificarnos a nosotros, Él vino a sacrificarse por nosotros. ¿Ven la diferencia? ¿O no notan la diferencia? Es una diferencia abismal, muy grande. Por eso es tan absurdo cuando la gente dice, no, todas las religiones son iguales. ¿Cómo así? ¿Todas las religiones son iguales? No todas las religiones son iguales. No todas. Porque yo confío en un Dios que se sacrifica por nosotros, no que nos pide sacrificarnos nosotros, porque Él lo ha hecho por nosotros. Por eso les invito a terminar hoy diciendo, sigamos unidos en la fe, perseveremos en la fe. Necesitamos alentarnos, motivarnos los unos a los otros a mantener la fe, a no dejar de seguir esperando en Dios, cualquiera que sea la etapa en la cual estemos. Es el versículo de esta semana, Romanos 4:20 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo hermoso que suena. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. ¿Quién recibe la gloria por nuestra fe? ¿Nosotros? Dios. Es que yo soy, me causa, ¿cómo se llama eso? Alergia cuando yo escucho a personas, es que yo soy una persona de mucha fe. Es que en esta iglesia sí tenemos fe, no son como los bautistas que no tienen fe, nosotros sí somos de fe. Y aquí la Biblia nos dice que la fe solamente le da la gloria ¿a quién? A Dios. Qué hermoso versículo, por favor, léanlo y traten de aprenderlo de memoria, porque nos habla de lo que realmente fue la fe perseverante, porque la fe real persevera hasta el final. Puestos en pie, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de examinar en nuestras propias vidas en qué etapa de la fe estamos. Con seguridad, Señor, cada uno de nosotros está en una etapa de estas que hemos visto hoy. Con seguridad muchos están esperando y esperando por largo tiempo y todavía no ven la respuesta a sus oraciones. Pero ayúdales a saber que durante ese tiempo de espera en la cual parece que nada está pasando, tú estás obrando, tú estás actuando en sus vidas, tú estás madurando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe. Ayúdanos a perseverar y a descubrir lo bello que es confiar en ti.
aunque nos toque esperar, aunque tengamos que pasar por pruebas, enfermedades, dificultades, angustias, vale la pena perseverar en la fe en ti, Señor, porque eres un Dios real, un Dios misericordioso, un Dios que tiene los mejores planes para nuestra vida. Por favor, manténnos unidos en la fe, que la fe en Jesucristo nos siga uniendo y que seamos capaces de motivarnos los unos a los otros a perseverar en la fe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.